Vamos a presentar el día de hoy el programa de infraestructura y vamos a hacer una comparación cuántos hospitales y camas de hospital se construyeron durante el periodo de Calderón, cuántas durante el periodo de Peña Nieto, cuántas durante el periodo del presidente López Obrador y cuántas vamos a construir nosotros, de todas las instituciones de salud pública. Y van a hablar en particular de los que están en este momento en construcción, del IMSS Bienestar, del IMSS y Martí del ISSSTE. Previo a ello, el doctor Kersenovich nos va a hacer un panorama epidemiológico del país y algunos temas internacionales que es importante que estemos informados. Bueno, ese es un tema. Después de eso está aquí el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco. Le pedí que pudiera hacer una presentación muy breve de cuántas solicitudes de extradición hemos hecho nosotros, o sea, México, a Estados Unidos, del 2018 a la fecha, y cuántas han respondido, porque es relevante. ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuántas se han solicitado de enero del 18 a la fecha? Y de esas que se hayan solicitado de enero del 18 a la fecha, ¿qué respuesta hemos tenido? Porque es relevante, porque es una relación recíproca de un lado y de otro. Entonces, esos son los temas que vamos a platicar el día de hoy. ¿A qué horas hacemos el enlace con Martí? Después de la presentación de… Entonces va el doctor Kersenovich, después Eduardo, y luego los tres compañeros, y después Roberto. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Hoy queremos presentar tres avisos epidemiológicos. Uno se refiere al golpe de calor, el otro se refiere al hantavirus y el otro se refiere al ébola. El golpe de calor es muy importante porque todos nosotros regulamos en el cuerpo muy bien la temperatura y la controlamos entre 36.5 y 37.5. Sin embargo, en situaciones donde existe un exceso de calor, llega un momento en donde no podemos regular bien la temperatura. La regulación se hace precisamente en una parte del cerebro y es muy rápido cuando sucede el golpe de calor. Cuando sucede un golpe de calor, de repente la temperatura llega a 40 grados centígrados, no la podemos controlar y sobre todo cuando existe mucha humedad, se retiene el calor en el interior del cuerpo. Cuando se retiene, viene una serie de daños muy rápidos que son que los vasos sanguíneos se dilatan y por eso uno se pone de color rojizo cuando se expone al calor. Las señales de alarma son precisamente la piel enrojecida, caliente y seca. Empieza el pulso a ser un poco más rápido, aparece náusea, vómito y aparece dolor de cabeza. Lo que sucede con el calor es que todas las células que tienen proteínas se dañan e inmediatamente ocurre un colapso que se manifiesta con sensación de desmayo y de convulsiones. Es importante reconocerlo porque es muy brusco el evento
¿Y cómo se puede prevenir? Se puede prevenir manteniéndose hidratado, evitando la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, permanecer en un lugar fresco y que exista usar ropa ligera. La parte también muy importante es la población que está en riesgo, y eso incluye fundamentalmente a personas que trabajan en el sol, a personas de edad avanzada o personas que están recluidas en sus casas por discapacidad, mujeres embarazadas y niños. Es muy importante entonces reconocer que el golpe de calor nos puede suceder en forma súbita a cualquiera. La siguiente, por favor. Por golpe de calor hemos tenido este año 264 casos y tenemos una vigilancia estrecha tratando de tener centros de hidratación en donde sitios que fundamentalmente tienen mucho calor. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. El hantavirus. El hantavirus, tenemos dos virus actualmente que son de preocupación, de vigilancia epidemiológica, el hantavirus y el ébola. El hantavirus es un virus que fundamentalmente ataca las vías respiratorias, ocurre por exposición con roedores en ratas. Existe una sola cepa que está en los Andes, en Argentina y en Chile, que se transmite de persona a persona. Hay más o menos 40 variedades de hantavirus, pero esos no se transmiten de persona a persona. Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario. La siguiente, por favor. Hay en este momento 11 casos, ha habido 2 casos más a nivel mundial, son 13, 3 defunciones de esos casos. La siguiente, por favor. El ébola. El ébola es un virus que se transmite fundamentalmente por exposición a murciélagos y que no se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite por secreciones, por sangre, por vómito, por diarrea, por saliva, por fluidos corporales. Y ese no da manifestaciones de gripa muy vagas, pero la parte importante es que lo que produce es una alteración en el sistema hematológico. Produce una cosa que se llama coagulación intravascular, en donde empiezan con esa hemorragia, por eso se le conoce como fiebre hemorrágica, y esa tiene una alta tasa de letalidad. Tiene aproximadamente 40% de los casos llegan a fallecer. La diferencia con el hantavirus es que no es un virus respiratorio, sino que es un virus que ocurre en secreciones distintas. En ninguno de los 2 casos hay tratamiento. Les quiero mencionar finalmente que la Secretaría de Salud ha emitido ya una alerta de viaje por ébola, de tal manera que cuando una persona viaja al Congo, viaja a ciertas partes de África, entonces ahí es importante estar pendiente de que no ocurra un caso. Y también tenemos una vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país. Tenemos ya guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de ébola y también poderlo reconocer, y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos. En resumen, ante estas 2 enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria no mundial, pero sí local, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país. Muchas gracias.
Con su permiso, Presidenta, buenos días. Si me ayudan con la presentación, para platicarles un poco, por indicaciones de la Presidenta, sobre este tema de las solicitudes de información adicional en un proceso de extradición. Si vamos a la primera lámina, para darle un poco de antecedentes jurídicos, no me voy a detener demasiado en esto, pero ¿cuál es el fundamento legal para que pidamos elementos adicionales, información adicional al momento de que se hace una solicitud de detención provisional en un proceso de extradición? Está en el artículo 12 del tratado la posibilidad de pedir pruebas. Ese tratado obviamente pues se tiene que analizar de manera integral y va de la mano del artículo 11 que habla de la detención provisional. ¿Cuál es la conclusión jurídica? Que el artículo 11 y 12, al ir de la mano, pues permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso, que tiene varias fases, mayor información sobre las solicitudes de extradición. Si vamos a la siguiente lámina, el artículo 9 del tratado, que también es muy importante, habla sobre las solicitudes de extradición que tienen que ver con nacionales del país requerido. Es decir, en este caso, de mexicanos que son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice el tratado? Que ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición, sino que es una facultad discrecional. ¿Cuál es la valoración jurídica que hemos tenido a lo largo de los años de esto? Bueno, que quiere decir que nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay un artículo muy importante también de la ley de extradición que se armoniza obviamente con el tratado bilateral de extradición, y el artículo 17 de la ley lo que dice es que cuando se soliciten medidas precautorias como una detención provisional, se tiene que acreditar dos elementos en la petición que se haga. Uno, la expresión del delito por el cual se solicita la extradición, y número dos, la manifestación de existir una orden de aprehensión. El análisis que nosotros hemos hecho y que se comparte por la práctica entre los dos países es que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa para que, en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe su fundamento y remita de esa forma a la Fiscalía General de la República, quien a su vez remite al juez de distrito. Naturalmente que si hay una solicitud o una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder. Si vamos a la siguiente lámina, ¿cuál es la práctica bilateral? Que ya lo he mencionado un poco. ¿Cuál es el estándar que hemos aplicado los dos países? Bueno, en el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria, estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido en ambos países, y ahora lo verán un poco en los números, que es la siguiente lámina. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí decirles, 3 ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana. Si vamos a la siguiente lámina, nada más muy brevemente,
Algunos casos también para que ustedes pues tengan una idea de cuándo se han aplicado estos criterios. Francisco Javier N., caso Tamaulipas. Hay varios delitos: uso ilegal de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional, después se nos solicitó presentar una solicitud formal. Víctor Manuel N., una persona pues que está acusada de un tema relacionado con factureras, delincuencia organizada también, se negó por no ser un delito violento, para que pues ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado requiriente presentar una solicitud formal. Rafael N. y Elías N., caso Infonavit, delito delincuencia organizada, se solicitó petición formal a México por no ser delito violento ni considerarse los acusados un riesgo para la sociedad. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, cada país conforme a su legislación también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional. No es un análisis literal del tratado como si existiera en el vacío legal, como han sugerido algunas personas. Pueden incluso ver ahí las fechas de pues cuánto tiempo llevamos con cada uno de estos casos. Si vamos a la siguiente, gracias. Hay también el caso de José Ulises N., caso Ayotzinapa, delincuencia organizada, se requirió información adicional y pruebas en el proceso. Esto se presentó desde 2024, como pueden ver. Pablo N., apodado el Transformer, miembro de Guerreros Unidos, también caso Ayotzinapa, delincuencia organizada también, se nos solicitó presentar la petición formal. William N., un caso de trata de personas, se negó la detención provisional. Entonces, bueno, pues pueden ver ustedes que es una práctica común entre los dos países, que los dos países hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición, de las solicitudes de detención provisional, y pueden ver pues que además tiene un fundamento legal clarísimo. Si vamos a la siguiente lámina, que es nada más muy sencillo, ¿cuáles son los pasos de un proceso? Hay una verificación diplomática que hace la SRE, después se remite a la FGR y se hace después una verificación judicial por parte del juez de distrito. Esto es en el caso de detenciones provisionales. Y pues la Secretaría de Relaciones Exteriores puede apoyarse en la FGR como autoridad técnica especialista en materia penal para hacer el análisis de los elementos que mencionaba. En conclusión, que es lo último, nada más de manera brevísima, nuestra postura es legal y es convencional, es recíproca y es previsible porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia, con apego al derecho, con respeto a la soberanía, como ha dicho la presidenta Sheinbaum. Gracias. El segundo tema, porque es importante, nada más los datos de cuántas solicitudes de extradición se han hecho. Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa, no hay.
entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros, reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad. Nada más como información. De la Unión Europea hay una presentación muy breve, si quieren se las comento. Como saben, los días 21 y 22 vamos a tener aquí una delegación de altísimo nivel de la Unión Europea. Viene la presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Si vamos a la siguiente. Kaja Kallas, que es la alta representante de la Unión Europea para temas internacionales, y Maroš Šefčovič, que es el comisario de Comercio de la Unión Europea. Ellos tienen el 21 de mayo pues una agenda muy diversa, como pueden ver. El señor Costa, por ejemplo, va al Congreso de la Unión, va a hacer un recorrido en el bosque de Chapultepec, va a tener una visita cultural y va a hacer una visita a empresas europeas que tienen inversiones en México. Con Kaja Kallas, que es para efectos prácticos la canciller de la Unión Europea, vamos a tener una agenda conjunta, un mensaje a medios, va a ir al Templo Mayor. En el caso de Maroš Šefčovič va a tener una agenda conjunta con la Secretaría de Economía, también una reunión con la Secretaría de Hacienda, y hay una cumbre empresarial México-Unión Europea de muy alto nivel que se va a celebrar ese mismo día, y la señora von der Leyen va a ir también al Bosque Chapultepec, va a ir al Museo Nacional de Antropología y va a tener un encuentro con mujeres indígenas. Y en el caso del día 22, que es el evento central, vamos a tener si vamos a la siguiente lámina, una ceremonia oficial de bienvenida, después una reunión bilateral de líderes que encabeza la presidenta Sheinbaum y quienes ya mencioné de la Unión Europea, una reunión de trabajo con comitivas, después va a haber una reunión con empresarios de México y de la Unión Europea, la firma del Acuerdo Global Modernizado, que es el punto central por parte de la presidenta y la presidenta de la Comisión Europea, y una conferencia de prensa conjunta. Y bueno, ¿cuáles son los resultados esperados? Pues son la firma del Acuerdo Global Modernizado, la firma del Acuerdo Comercial Interino, la firma de un documento para establecer un diálogo estratégico entre México y la Unión Europea, y una declaración conjunta, como ya habíamos platicado. Ahora, del segundo tema, eso sería todo de la Unión Europea, y con su permiso, Presidenta, del segundo tema, que es de la Flotilla Global Sumu. Hemos, como ustedes saben, por instrucciones de la presidenta, tenido varias reuniones con las familias y representantes de quienes están en esta flotilla. Yo mismo me reuní con ellos, nuestro equipo tiene comunicación diaria con ellos. Yo estoy además en contacto con nuestros embajadores en toda la región, no solo en Israel, sino también en Grecia y varios países que están en el corredor, en Turquía también. ¿Y qué es lo que sabemos hasta el día de hoy? Hay 3 embarcaciones que ya fueron interceptadas, en las cuales están Sol González Eguía, Violeta Núñez Rodríguez, Paulina del Castillo Poblano. Hay 2 embarcaciones que continúan en puertos, hay 2 embarcaciones más en ruta. Tenemos conocimiento de que una, en la que viaja Almatuasem Belá al Huiricait Flores, está siendo interceptada en este momento. ¿Qué es lo que hemos planteado a Israel y a los países de la región? Que en todo momento haya respeto a los derechos humanos de estas personas, que haya un trato digno, que se les libere cuanto antes y que puedan regresar a nuestro país con apoyo de nuestros consulados, y así lo vamos a seguir haciendo hasta que estén aquí en casa.